Empezaremos con lo que es colelitiasis, ¿no? Todos ya tenemos una idea de lo que es colelitiasis, ¿no? Y a pesar de que con frecuencia se incide en la definición del término, generalmente a la hora del examen muchos de los alumnos o estudiantes cometen el error y equivocan los conceptos. Entendemos por colelitiasis a la presencia de cálculos a nivel de la vesícula biliar. Hay que diferenciarlo de lo que es coledocolitiasis, que es una patología que se deriva de esta patología inicial, ¿ya? Entonces tenga presente claramente este concepto. Bueno, empezaremos haciendo una breve reseña de algunos conceptos que ya ustedes deben tenerlos presentes, ¿no? En primer lugar, la anatomía de la vesícula biliar, ustedes saben que se encuentra adherida al hígado por su cara inferior, ¿no? A veces está totalmente suspendida del hígado a través de un meso, o a veces está metida dentro del hígado de tal manera que su extracción o ectomía es sumamente difícil. Esta vesícula está cubierta por peritoneo, el cual se refleja por la cara inferior del hígado y cubre la parte externa, digamos, de la vesícula, dejando una parte interna que queda bien adherida al hígado. La longitud en promedio de 7 a 10 centímetros, un ancho de 2.5 a 3 centímetros y un volumen promedio de 30 mililitros, ¿no? Lo cual puede variar de acuerdo a determinadas circunstancias, especialmente problemas obstructivos a nivel de la vía biliar principal. En cuanto a los conductos biliares, también ya ustedes lo conocen, vamos a verlo mejor en un esquema, ¿no? El conducto cístico que va a unir la vesícula con la vía biliar principal, con el hepático común, para formar juntos el colédoco, ¿no? El hepático común, que es la unión del conducto hepático derecho y el hepático izquierdo a nivel del hilio hepático, y al unirse con el cístico va a formar el colédoco, ¿no? Algunas dimensiones que deben tener en cuenta son estas, ¿no? El diámetro del conducto cístico en promedio es 3 milímetros. Por encima de 3 milímetros estamos ya hablando de una dilatación del conducto cístico, ¿ya? El diámetro del conducto colédoco es en promedio 5.5 milímetros, pero esto en el paciente, digamos, in situ, ¿no? Sin embargo, cuando hacemos procedimientos como ecografía, se acepta un diámetro hasta de 7 a 8 milímetros como diámetro normal. Por encima de este valor, y estamos hablando de una dilatación del colédoco, lo cual nos va a hacer sospechar en la posibilidad de una obstrucción a nivel distal, ¿no? En este esquema vemos lo que hemos explicado: la vesícula adherida al hígado en su cara inferior, el conducto cístico que va a unir la vesícula con la vía biliar principal a nivel del hepático y juntos forman el colédoco. Y el hepático común que va a resultar de la unión del hepático derecho con el hepático izquierdo, ¿ya? Aprovecharemos este esquema para diferenciar las porciones del colédoco, ¿no? El colédoco tiene una porción supraduodenal que está por encima del duodeno, una porción retroduodenal detrás del duodeno, una porción intrapancreática y por último una porción intraduodenal. Esta diferenciación de porciones del colédoco es importante cuando hablemos de patología de la vía biliar principal. Bueno, ya hemos visto algo de la anatomía. En cuanto a las funciones, la vesícula básicamente se encuentra o se encarga de concentrar y almacenar la bilis. Ustedes saben que la producción diaria de bilis es de 1 litro a 1,5 litros, un promedio de 1200 centímetros cúbicos. Sin embargo, la vesícula, como hemos mencionado, tiene un volumen de 30 mililitros. Entonces, es imposible que pueda recibir los 1500 mililitros de bilis al día, ¿no? Por ello, una de las funciones básicamente es concentrar la bilis entre unos 5 a 20 veces. De tal manera de que esta bilis concentrada y almacenada en la vesícula es excretada cuando la vesícula se contrae por el estímulo básicamente de los alimentos, ¿no? Que va a estimular la producción de colecistoquinina y esta a su vez va a estimular la contracción de la vesícula, ¿no? Iniciando todo el proceso de la digestión a nivel del duodeno, ¿ya? Esta contracción de la vesícula es inhibida por algunas circunstancias como es la ansiedad, el estrés y el ayuno prolongado. Por ello es de que pacientes que están sometidos a nutrición parenteral total o pacientes que están internados en unidad de cuidados intensivos generalmente están en ayuno prolongado y esta situación condiciona la aparición de patologías como la colecistitis alitiática.
En cuanto a los conductos biliares, básicamente la función de ellas es transportar la bilis desde el hígado y de la vesícula hacia el duodeno, ¿no? Y con ello iniciar todo el proceso de la digestión, ¿ya? La bilis es secretada básicamente en dos fases: una fase dada por la secreción de los hepatocitos y otra fase dada por las células epiteliales de los conductos biliares. Bien, ya entraremos de fondo a lo que es la patología de la vesícula biliar, ¿no? Y dentro de esta patología, la vedette, por así decirlo, es la colelitiasis. Como hemos dicho, la colelitiasis no es otra cosa sino la presencia de cálculos a nivel de la vesícula, ¿ya? Esta, si bien la podemos considerar una patología, debemos recordar también de que muchos de nosotros podemos tener litiasis a nivel de la vesícula, y sin embargo no presentar ninguna sintomatología, ningún cuadro clínico, de tal manera que solamente un 10% de la población que tiene cálculos va a hacer algún tipo de patología. Esta patología es más frecuente en mujeres en una relación de 2 hasta 3 por cada varón, ¿no? Pero hay poblaciones en las cuales hay predisposición a formar cálculos, ¿no? Como son los indios Pima en Arizona o los escandinavos. ¿Por qué es más frecuente en mujeres? Se atribuye este hecho a factores de tipo hormonal, ¿no? ¿Ya? Especialmente las mujeres en edad fértil que son consumidoras de anticonceptivos, por ejemplo, tienen mayor predisposición a formar cálculos. De igual manera, las gestantes tienen una predisposición a formar cálculos, ¿no? Esto, como les digo, es debido a un factor hormonal. De tal manera que no hay una causa definida para la formación de cálculos, ¿no? Hay diversos factores hormonales, ambientales, genéticos, la alimentación también tiene que ver mucho con la formación de cálculos. Bueno, ¿y qué son los cálculos? En realidad los cálculos tienen distinto origen, se diferencian hasta en 3 tipos, ¿no? Los cálculos que vemos ahí en la pantalla pueden ser de colesterol y cálculos pigmentarios, son los dos grandes grupos. Y dentro de los pigmentarios tenemos los cálculos negros y los cálculos marrones, ¿no? Vean ahí, esto que parecen semillas, no es otra cosa que la presencia de cálculos dentro de la vesícula de un paciente ya fallecido, ¿no? ¿Ya? La presentación de los cálculos es muy variada, pueden ser cálculos únicos, cálculos gigantes, cálculos pequeños, como es en este caso, cálculos facetados, cálculos redondeados. Eso es sumamente variable, ¿no? Pero la composición sí es más o menos constante, ¿no? Colesterol, pigmentarios, de los cuales pueden ser negros o marrones. Hablaremos un poco de los cálculos de colesterol, ¿no? Estos básicamente están dados por la precipitación de las sales de colesterol que hay en la bilis. Ustedes saben que la bilis está compuesta o tiene compuestos como son las sales biliares, los fosfolípidos y el colesterol. Normalmente hay un equilibrio entre las sales biliares y el colesterol, ¿no? Cuando se rompe este equilibrio, ya sea porque el colesterol se eleva o porque las sales biliares disminuyen, se empieza a precipitar las sales de colesterol y con ello se van formando los cálculos, ¿no? Las micelas, que normalmente son responsables de la solubilización del colesterol en el medio acuoso, ¿no? Pueden disminuir por una disminución del pool de sales biliares y con esto predisponer a la formación de colesterol, de cristales de colesterol, ¿no? Entonces, cuando se rompe este equilibrio, hablamos de pacientes que presentan una bilis citogénica, una bilis que tiene predisposición a formar cálculos, ¿no? Y esto puede ser dado por 2 circunstancias, o porque aumenta el colesterol, como he mencionado, o porque disminuye el pool de sales biliares. Vean, este es un esquema para ver cómo es que el colesterol, que normalmente es un compuesto liposoluble, sin embargo en la bilis que es un medio acuoso, se encuentra en solución, ¿no? Y esto está dado básicamente por la vesícula y por las micelas, ¿no? Que se van a encargar de capturar el colesterol y evitar que estos cristales precipiten, ¿no? Y para ello debe haber una adecuada cantidad tanto de sales biliares y lecitina. Si disminuyen estos dos compuestos, los cristales de colesterol van a estar libres y van a precipitar. Algunos factores, además de esta ruptura del equilibrio entre sales biliares y colesterol, están dados por la hipomotilidad de la vesícula, una sobresaturación, y hemos hablado de las sales de colesterol, o factores que van a favorecer la nucleación. ¿Cuáles son estos factores? La presencia de mucus segregada por la mucosa de la vesícula, o la presencia de algunos gérmenes como bacterias que van a servir
o van a actuar como núcleos alrededor de los cuales se van a adherir los cristales de colesterol, ¿no? Cualquiera de estas circunstancias van a favorecer la formación de estos cristales. Bueno, el otro tipo de cálculos son los cálculos pigmentarios, ¿no? Como ya hemos mencionado, pueden ser negros o marrones. Los cálculos negros están relacionados más a patologías de fondo, como son procesos metabólicos, generalmente asociados a procesos hemolíticos o a cirrosis, ¿no? En cambio, los cálculos marrones están más relacionados a procesos infecciosos. De tal manera que cuando encontremos cálculos marrones en una colecistectomía, estos pacientes probablemente vamos a tener que darle por lo menos antibióticos profilácticos. Vean acá una vesícula con cálculos marrones, múltiples cálculos marrones. Y bueno, como hemos mencionado, la colelitiasis es simplemente la presencia de cálculos dentro de la vesícula. Sin embargo, no estamos hablando de una patología definida. Esta presencia de cálculos puede dar una gran variedad de cuadros clínicos que se resumen en este esquema, ¿no? En primer lugar, un 75 hasta un 80% de pacientes que tienen cálculos, ¿no?, pueden llevar los cálculos durante toda su vida sin presentar ninguna molestia. Un 20% aproximadamente van a presentar una impactación del cálculo a nivel de la zona de salida, ¿no?, que puede ser el bacinete, ¿no?, o bolsa de Hartmann, como también se le conoce. Va a producir una obstrucción a este nivel, de tal manera que la vesícula, al contraerse, no va a poder evacuar la bilis y va a generar lo que llamamos el cólico biliar, ¿ya? Es un cuadro doloroso, pero que generalmente es temporal, ¿no? Dura entre 4 a 6 horas y después remite. Otro porcentaje de pacientes, un 10%, va a presentar un cuadro obstructivo de la salida de la vesícula, pero ya mucho más permanente. No va a ceder, va a durar más de 4 a 6 horas. En este caso ya estamos hablando de una colecistitis aguda, donde ya no solamente hay obstrucción, sino también hay cambios inflamatorios a nivel de la pared vesicular. De otra parte, también se puede dar un cuadro por obstrucción a nivel del cístico o del bacinete, pero que va por vecindad a comprimir la vía biliar principal, dando cuadros de ictericia, ¿no?, sin ser un cuadro obstructivo netamente de la vía biliar principal, sino un cuadro inflamatorio por vecindad, ¿no? Y estos pacientes pueden simular un cuadro de coledocolitiasis sin tener cálculos necesariamente en el coledo, ¿no? A este tipo de presentación lo conocemos como el síndrome de Miris, que realmente, de acuerdo a la bibliografía, tiene un porcentaje de presentación sumamente bajo, ¿no?, entre 0.1 y 0.2%. Sin embargo, nosotros en el hospital vemos durante estos últimos meses una incidencia relativamente alta de este cuadro, ¿no? ¿Por qué? Porque el hospital donde laboro, el Hospital 2 de Mayo, es un hospital de referencia. Y generalmente los pacientes que llegan ahí son pacientes que ya vienen con un tiempo de enfermedad bastante prolongado, muchas veces referidos de otras zonas, ¿no? Y el cuadro inflamatorio que encontramos ya cuando entramos a sala de operaciones es sumamente avanzado. Otro problema que puede dar la presencia de cálculos a nivel de la vesícula, pero que por migración a través del cístico pueden llegar al conducto colédoco, es la presencia de cálculos de este nivel. A esto nosotros le denominamos coledocolitiasis, ¿no?, que puede causar un problema obstructivo, originando una colangitis, ¿no?, una obstrucción a nivel de la vía biliar con éstasis y reflujo de la bilis hacia la parte proximal, dando una colestasis a nivel del hígado, o también puede originar cuadros de pancreatitis, porque como ustedes saben, la desembocadura del colédoco y el conducto pancreático comparten la misma vía, en muchos casos, ¿no? No en todos. ¿Ya? Eso vamos a verlo cuando hablemos de pancreatitis. Otra forma u otro problema que puede originarse por los cálculos es cálculos generalmente grandes, ¿no?, que están largo tiempo depositados en la vesícula, por gravedad van a sentarse sobre la vesícula y van a empezar a horadar la pared de la vesícula, o sea, a perforarla progresivamente. Ustedes deben haber visto pacientes que están postrados largo tiempo en cama, generalmente empiezan a presentar úlceras de presión, ¿no es cierto?, una región sacra en los talones, ¿no? Entonces, ese tipo de presión es similar a lo que sucede con los cálculos a nivel de la vesícula. Hacen presión sobre la pared de la vesícula inicialmente,
la perforan y luego esa misma presión va actuando sobre órganos vecinos. ¿Y cuáles son los órganos vecinos que están cercanos a la vesícula? Principalmente el duodeno, pero también puede estar el colon transverso, ¿no? Si ustedes se imaginan acá, el colon transverso está pasando por delante, ¿no? De igual manera, pero con menos frecuencia, pueden perforar incluso el estómago o el yeyuno. Por último, otro cuadro derivado de la presencia de cálculos a nivel de la vesícula, especialmente cuando son cálculos de larga data y cálculos de gran tamaño, es la formación de procesos ya neoplásmicos, ¿no? Vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Vean entonces toda la gama de presentaciones o complicaciones que se pueden derivar a partir de la presencia de cálculos en la vesícula, ¿no? Vamos a ir hablando brevemente de cada uno de ellos para que ustedes vayan fijando la idea, ¿no?